Cuando Dominic Morales recibió una llamada urgente sobre una estudiante universitaria latina siendo acusada de terrorismo doméstico, su primera reacción fue de incredulidad. Pero después de años cubriendo historias de injusticia, había aprendido que nada era demasiado absurdo cuando se trataba de discriminación racial. Lo que no esperaba era descubrir una de las historias más complejas y sorprendentes de toda su carrera. El Tribunal Federal del Distrito Sur estaba bajo seguridad extraordinaria ese martes por la tarde. Dominic tuvo que pasar por 3 niveles diferentes de control de seguridad antes de poder entrar a la sala de audiencias. Oficiales armados estaban apostados en cada esquina. El ambiente era tenso, casi militar. La sala estaba llena hasta la capacidad máxima. Dominic reconoció a reporteros de medios nacionales, activistas de derechos civiles y lo que parecían ser agentes federales vestidos de civil. Todos esperaban con anticipación palpable. Caso número 2024 CR 847. Estados Unidos contra Isabela Mariana Cortez, anunció el secretario de la Corte. Una joven entró por la puerta lateral, escoltada por 2 oficiales federales. Dominic estimó que tenía 22 o 23 años. Isabela Cortez era delgada, de estatura mediana, con cabello negro largo recogido en una cola de caballo simple. Vestía jeans, una sudadera de la Universidad Estatal y zapatillas deportivas gastadas. Parecía exactamente lo que supuestamente era, una estudiante universitaria normal. Pero las esposas en sus muñecas y la expresión de miedo apenas contenido en su rostro contaban una historia diferente. El juez federal Marcus Hamilton, un hombre afroamericano de unos 55 años con reputación de ser estricto pero justo, entró y tomó su asiento. «Pueden sentarse», ordenó. «Esta es una audiencia de fianza para la señorita Cortez, quien enfrenta cargos extremadamente serios». El fiscal federal asistente, un hombre llamado Gregory Morrison, se levantó. Dominic lo reconoció inmediatamente. Morrison era conocido por ser ambicioso, agresivo y tener un historial impresionante de condenas. También era conocido por buscar publicidad, y un caso de terrorismo doméstico ciertamente calificaba. «Su señoría», comenzó Morrison con voz dramática, «la acusada, Isabela Cortez, representa una amenaza clara y presente para la seguridad nacional. La estamos acusando de conspiración para cometer terrorismo doméstico, posesión de materiales explosivos y asociación con organizaciones terroristas». Un murmullo recorrió la sala. Isabela permaneció inmóvil, sus ojos fijos en la mesa frente a ella. «Estos son cargos extraordinariamente graves», dijo el juez Hamilton. «Espero que tenga evidencia sustancial para respaldarlos. La tenemos, su señoría». La señorita Cortez fue arrestada hace 3 días después de que agentes federales ejecutaran una orden de registro en su apartamento cerca del campus universitario. Lo que encontraron fue alarmante. Morrison se acercó a una mesa de evidencia y comenzó a levantar artículos en bolsas de evidencia transparentes. «Encontramos materiales que pueden usarse para fabricar explosivos. Encontramos literatura radical que aboga por el derrocamiento del gobierno. Encontramos mapas de edificios gubernamentales marcados con anotaciones sospechosas. Y encontramos comunicaciones encriptadas con individuos conocidos en listas de vigilancia de terrorismo». Dominic escribía rápidamente, pero algo no cuadraba. La joven sentada en la mesa de la defensa no parecía una terrorista. Parecía asustada. La abogada defensora de Isabela, una mujer llamada Sandra Reyes del Defensor Público Federal, se levantó. «Su señoría, estos cargos son absolutamente ridículos. Los supuestos materiales explosivos eran suministros para un proyecto de química. La literatura radical eran libros de texto asignados para una clase de ciencias políticas. Los mapas eran investigación para un trabajo académico. Y las comunicaciones encriptadas eran simplemente mi cliente usando aplicaciones de mensajería estándar para hablar con compañeros de estudio». «Esa es su interpretación», respondió Morrison con desdén. «Pero cuando se observa el patrón completo de comportamiento, es claro que la señorita Cortez estaba planeando algo siniestro». «¿Qué patrón?», preguntó el juez. Morrison se acercó a su mesa y sacó una carpeta gruesa. «Su señoría, la señorita Cortez ha estado involucrada en múltiples protestas políticas en el campus. Ha hablado públicamente contra políticas gubernamentales. Ha asistido a reuniones de organizaciones que el gobierno considera preocupantes. Y ha viajado a áreas que están bajo vigilancia de seguridad». «¿Protestas en el campus?», dijo Sandra Reyes con incredulidad. «¿Eso es evidencia de terrorismo ahora? ¿Ejercer el derecho a la libertad de expresión? No son solo las protestas», insistió Morrison. «Es el patrón, es el perfil». «¿El perfil?», preguntó el juez, su tono sugiriendo que sabía exactamente a dónde iba esto. Morrison vaciló por un momento. «Su señoría, la señorita Cortez encaja en ciertos indicadores de riesgo. Abogado,
interrumpió el juez con tono de advertencia. Espero que no esté sugiriendo que su etnia es parte de este perfil. No, su señoría, pero es un hecho que ciertas comunidades... Cuidado, señor Morrison, muy cuidado. Morrison se aclaró la garganta y cambió de táctica. Lo que estoy diciendo, su señoría, es que cuando se consideran todos los factores juntos, hay una razón legítima para creer que la señorita Cortez representa una amenaza. Por eso estamos solicitando que se le niegue la fianza y permanezca detenida hasta el juicio. ¿Señorita Reyes?, preguntó el juez. Sandra Reyes se levantó con determinación. Su señoría, esto es un caso clásico de sobrealcance fiscal motivado por discriminación racial. Mi cliente es una estudiante de tercer año con un promedio de 3. Está estudiando química e ingeniería. No tiene antecedentes penales. Nunca ha sido arrestada antes. Ha vivido en este país toda su vida. Su familia está aquí. Sus raíces están aquí. Todo eso puede ser cierto, respondió Morrison, pero no cambia la evidencia que encontramos en su apartamento. ¿Evidencia? Sandra Reyes casi gritó. ¿Libros de texto son evidencia? ¿Trabajos escolares son evidencia? Mi cliente es víctima de perfil racial puro. Si fuera una estudiante rubia llamada Jennifer Smith con exactamente los mismos materiales en su apartamento, nunca habría sido arrestada. Objeción, dijo Morrison. Eso es especulación. Lo es, respondió Reyes, porque tengo una lista aquí de 12 estudiantes blancos en la misma universidad con materiales similares en sus dormitorios. Ninguno ha sido arrestado, ninguno ha sido acusado de terrorismo. La única diferencia es el color de su piel y sus apellidos. El juez se inclinó hacia adelante. Esa es una alegación seria, señorita Reyes. Tiene evidencia para respaldarla. Estoy compilando esa evidencia ahora, su señoría. Pero necesito que mi cliente esté libre bajo fianza para poder trabajar apropiadamente en su defensa. Absolutamente no, dijo Morrison firmemente. El riesgo es demasiado alto. ¿Qué riesgo?, preguntó Reyes. El riesgo de que una estudiante de 22 años vuelva a su dormitorio y estudie para sus exámenes. En ese momento, Isabela habló por primera vez, su voz sorprendentemente tranquila. Su señoría, ¿puedo decir algo? Todos se volvieron hacia ella. El juez asintió. Por favor, señorita Cortez. Isabela se puso de pie lentamente. Dominic notó que sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era firme. Su señoría, mi nombre es Isabela Mariana Cortez. Nací en Los Ángeles, California. Mis padres inmigraron de México hace 30 años y trabajaron en campos agrícolas para darme una vida mejor. Me gradué como la mejor de mi clase en la escuela secundaria. Gané una beca completa para la universidad. Quiero ser ingeniera química para ayudar a desarrollar energía limpia. Hizo una pausa, limpiándose una lágrima. Hace 3 días, agentes del FBI irrumpieron en mi apartamento a las 5 de la mañana. Me sacaron de la cama, me esposaron frente a mis vecinos y me arrestaron. Desde entonces he estado en una celda, tratada como una terrorista. Mis padres están devastados. Mi madre ha llorado sin parar. Mi padre no puede entender cómo su hija, que ha hecho todo correctamente, puede estar siendo acusada de querer destruir el país que ama. Señorita Cortez, comenzó Morrison, pero el juez lo detuvo. Deje que termine. No soy una terrorista, continuó Isabela, su voz quebrándose ligeramente. Soy una estudiante. Sí, he protestado. Protesté cuando la universidad aumentó las matrículas haciendo imposible que estudiantes de bajos ingresos asistan. Protesté cuando las políticas de inmigración separaban familias. Protesté porque creo que es mi deber como ciudadana. Hablar cuando veo injusticia. ¿Y los materiales encontrados en su apartamento?, preguntó el juez. Eran para mi proyecto de tesis. Estoy estudiando métodos alternativos para neutralizar desechos tóxicos. Sí, algunos de los químicos podrían ser peligrosos si se usan incorrectamente, pero están aprobados para uso académico. Mi profesor supervisor puede verificar todo. ¿Y la literatura radical? Son libros que me asignaron para leer en mis clases, el Manifiesto Comunista para Historia Política, Desobediencia Civil de Thoreau para Filosofía, Las Uvas de la Ira para Literatura Americana. ¿Leer Steinbeck me hace una terrorista? Morrison se levantó rápidamente. Su señoría, la señorita Cortez está intentando minimizar evidencia seria. ¿Evidencia de qué?, interrumpió una voz profunda desde la parte trasera de la sala. Todos se volvieron. Un hombre de unos 40 años, vestido con un traje oscuro impecable, caminaba por el pasillo central. Tenía una placa del FBI visible en su cinturón. ¿Quién es usted?, preguntó el juez. Agente especial Marcus Chen, FBI, y necesito hablar con la corte inmediatamente sobre este caso. Morrison parecía confundido. Agente Chen, no entiendo. ¿Usted estaba en el equipo que arrestó a la señorita Cortez? No, dijo Chen firmemente. Yo estaba en el equipo que investigó a la señorita Cortez. Y señor Morrison, usted cometió un error masivo. El silencio en la sala era absoluto.
Dominic se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo rápidamente. «¿Qué quiere decir?», preguntó el juez. Chen se acercó al frente de la sala. «Su señoría, solicito permiso para presentar evidencia clasificada relevante a este caso». «Evidencia clasificada». «Sí, su señoría. Con su permiso necesito despejar la sala de todos excepto el personal de la corte, los abogados y la acusada». El juez frunció el ceño. «Agente Chen, esto es altamente irregular». «Lo sé, su señoría, pero es absolutamente necesario». El juez Hamilton consideró esto por un momento largo, luego asintió. «Muy bien, despejo la sala. Solo el personal esencial permanece». Hubo protestas de los reporteros y observadores, incluida Dominic, pero los oficiales de la corte comenzaron a escoltar a todos fuera. Dominic alcanzó a ver a Morrison, quien se había puesto completamente pálido. Afuera en el pasillo, Dominic y docenas de otros esperaron impacientes. 45 minutos pasaron. Luego 1 hora. La tensión era palpable. Finalmente las puertas se abrieron. El alguacil anunció que la sala podía volver a entrar. Cuando Dominic regresó a su asiento, la escena había cambiado dramáticamente. Morrison estaba sentado en su mesa, su rostro en sus manos. Isabella estaba de pie junto a su abogada, y por primera vez desde que Dominic la había visto, tenía una pequeña sonrisa en su rostro. El juez Hamilton se veía serio pero satisfecho. «Que conste en el registro», comenzó el juez, «que después de revisar información clasificada presentada por el agente especial Chen del FBI, este tribunal ha determinado que los cargos contra Isabella Mariana Cortez son completamente infundados y serán desestimados con perjuicio». La sala estalló en exclamaciones de sorpresa. Dominic escribía frenéticamente. «Además», continuó el juez, elevando su voz sobre el ruido, «he sido informado por el FBI que la señorita Cortez no solo es inocente de los cargos presentados contra ella, sino que ha estado trabajando con agencias federales en un asunto de seguridad nacional». Más jadeos de la galería. «No puedo revelar los detalles de ese trabajo, ya que permanecen clasificados. Pero puedo decir esto. Isabella Cortez es exactamente lo opuesto de lo que el señor Morrison la acusó de ser. En lugar de ser una amenaza para este país, ha estado ayudando a protegerlo». El juez se volvió hacia Morrison, su expresión endureciéndose. «Señor Morrison, ¿tiene algo que decir?». Morrison se levantó lentamente, luciendo completamente derrotado. «Su señoría, yo no tenía conocimiento de... si hubiera sabido que abogado, si hubiera sabido que la joven latina que arrestó no era una terrorista sino una patriota, o si hubiera sabido que su investigación superficial motivada por prejuicios estaba a punto de comprometer una operación federal activa». Morrison no tenía respuesta. «Déjeme ser perfectamente claro», continuó el juez. «Este caso nunca debería haber llegado a mi sala. La evidencia que presentó era ridículamente débil. Los libros de texto no son literatura terrorista. Los suministros académicos no son materiales de bombas. Las protestas pacíficas no son conspiración». El juez hizo una pausa, quitándose sus lentes. «Pero usted vio a una joven latina, inteligente, políticamente activa, y asumió lo peor. Vio su apellido, vio su participación en protestas, y creó un caso de terrorismo de la nada. Su señoría, yo estaba actuando sobre información o prejuicios, porque desde donde estoy sentado parece que lo segundo». El juez golpeó su mazo. «Los cargos contra Isabel Mariana Cortez quedan completamente desestimados. Señorita Cortez, es libre de irse, y en nombre de este tribunal y de este sistema de justicia, le ofrezco mis más profundas disculpas por esta terrible experiencia». Isabela asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias, su señoría». «Hay algo más», dijo el juez. «Estoy ordenando una investigación completa sobre cómo este caso llegó a cargos formales. Quiero saber quién autorizó el arresto, quién aprobó los cargos y por qué nadie verificó adecuadamente la evidencia antes de arruinar la vida de esta joven mujer». Se volvió hacia el agente Chen. «Agente Chen, ¿el FBI tiene algo más que agregar?». Chen se acercó al micrófono. «Sí, su señoría. Me gustaría declarar públicamente que Isabella Cortez ha demostrado un coraje y patriotismo excepcionales. No puedo revelar los detalles de su trabajo con nosotros, pero puedo decir que su contribución ha sido invaluable». Miró directamente a Morrison. «Y señor Morrison, su arresto precipitado de la señorita Cortez casi comprometió una operación de 18 meses que ha resultado en la interrupción de una amenaza real de seguridad nacional. Si hubiera seguido los procedimientos apropiados, si hubiera consultado con nosotros antes de actuar, esto nunca habría sucedido». Morrison se hundió más en su silla. Después de que la audiencia terminó, Dominic esperó en el pasillo, esperando poder hablar con Isabella. Cuando la joven finalmente salió, rodeada por agentes del FBI, Dominic se acercó cuidadosamente. «Señorita Cortez, soy Dominic Morales, periodista independiente.
Entiendo que gran parte de su historia está clasificada, pero hay algo que pueda compartir conmigo. Isabela miró al agente Chen, quien asintió. Puedes hablar con ella, pero nada sobre los detalles de la operación. Isabela se volvió hacia Dominic. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo te sentiste cuando fuiste arrestada? Isabela respiró profundamente, aterrorizada, confundida, traicionada. Estaba trabajando para ayudar a mi país, y de repente estaba siendo tratada como su enemiga. Fue surrealista. ¿Puedes contarme algo sobre cómo empezaste a trabajar con el FBI? Isabela miró nuevamente a Chen, quien asintió ligeramente. Hace 2 años fui contactada porque hablaba varios idiomas y tenía habilidades técnicas que eran útiles. Me preguntaron si estaría dispuesta a ayudar con algo importante. Dije que sí porque quería hacer una diferencia. ¿Tu familia sabía? No. Esa fue la parte más difícil. No podía decirles. Así que cuando fui arrestada, no tenía ni idea de que había una razón legítima por la que tenía algunos de esos materiales en mi apartamento. ¿Cómo reaccionaron tus padres? Las lágrimas llenaron los ojos de Isabela nuevamente. Mi padre es un hombre orgulloso. Ha trabajado toda su vida para demostrar que los inmigrantes contribuyen a este país. Cuando escuchó que su hija estaba siendo acusada de terrorismo, algo en él se rompió. Me llamó llorando, preguntándome qué había hecho mal como padre. Pero ahora sabe la verdad. Sí. Chen habló con mis padres ayer después de que el caso fue desestimado. Les explicó todo lo que podía. Mi padre lloró nuevamente, pero esta vez de alivio y orgullo. ¿Qué le dirías al fiscal Morrison si pudieras? Isabela pensó por un largo momento. Le diría que cuando vea a una joven latina inteligente y apasionada, no asuma lo peor. Le diría que el patriotismo viene en muchas formas y colores. Y le diría que casi destruyó la vida de alguien que estaba tratando de ayudar al mismo país que él supuestamente sirve. ¿Volverás a la universidad? Sí. Tengo exámenes finales en 2 semanas, dijo con una pequeña sonrisa. Y tengo una tesis que terminar. ¿Qué estudias nuevamente? Ingeniería química. Específicamente estoy trabajando en métodos para limpiar desechos tóxicos. Irónicamente, los mismos químicos que Morrison dijo que eran para fabricar bombas, son en realidad para desintoxicar materiales peligrosos. Dominic sonrió. Hay una hermosa ironía en eso. Sí. Él vio destrucción. Yo estaba creando limpieza. Dice mucho sobre nuestras diferentes perspectivas. Durante los siguientes días, Dominic investigó más a fondo. Habló con profesores de Isabela que confirmaron que era una estudiante excepcional. Habló con sus compañeros de clase que la describieron como brillante, trabajadora y dedicada a hacer del mundo un mejor lugar. Habló con activistas que habían protestado junto a ella y que dijeron que siempre había abogado por la no violencia y el cambio pacífico. También investigó a Morrison. Descubrió que tenía un patrón de procesar agresivamente a acusados latinos y afroamericanos mientras ofrecía acuerdos benignos a acusados blancos con cargos similares. Descubrió quejas previas de discriminación que habían sido silenciadas. Descubrió un sistema que permitía que sus prejuicios florecieran sin control. Cuando Dominic publicó la historia, causó una sensación nacional. Los medios principales la recogieron. Programas de noticias nocturnas la cubrieron. Y lo más importante, inició conversaciones sobre perfil racial en el sistema de justicia. 2 semanas después, Morrison fue suspendido pendiente de investigación. 1 mes después, renunció bajo presión. Y 6 meses después, se implementaron nuevas políticas en la oficina del fiscal federal que requerían revisión adicional antes de presentar cargos de terrorismo contra estudiantes. Pero para Dominic, el momento más significativo vino 3 meses después del caso, cuando recibió un correo electrónico de Isabela. Querida Dominic, decía el mensaje, quería actualizarte. Me gradué el mes pasado, summa cum laude. Mi tesis sobre desintoxicación de desechos químicos ganó el premio departamental y he sido aceptada en el programa de doctorado en MIT con una beca completa. Pero más importante que todo eso, mi historia inspiró a otros. He recibido docenas de mensajes de estudiantes latinos que dijeron que tu artículo les dio el coraje para ser políticamente activos sin miedo. Les mostró que pueden amar a su país y también criticar sus defectos. Gracias por contar mi historia con tanta honestidad y compasión. Ayudaste a transformar lo que fue la experiencia más aterradora de mi vida en algo que podría ayudar a otros. Dominic leyó el email varias veces, sintiendo el peso de la responsabilidad y el privilegio de su trabajo. Le respondió simplemente no, Isabela. Tú transformaste tu experiencia en algo poderoso. Yo solo documenté tu coraje. Sigue cambiando el mundo. 1 año después del caso, Dominic fue invitada a hablar en una conferencia sobre justicia y discriminación racial. Isabela estaba en la audiencia, ahora trabajando en su doctorado. El caso de Isabela Cortez, dijo Dominic en su presentación, nos muestra el peligro del perfil racial. Una estudiante brillante dedicada a servir a su país,
Fue casi destruida porque alguien vio su apellido y su piel y asumió lo peor. Hizo una pausa, mirando a la audiencia, pero también nos muestra algo más, la resiliencia. Isabela pudo haber dejado que esta experiencia la destruyera. Pudo haber renunciado, haberse vuelto cínica, haber dejado de creer en el sistema. En cambio, siguió adelante. Completó su educación. Continúa su trabajo para hacer del mundo un mejor lugar. Después de la conferencia, una joven se acercó a Dominic. «Señorita Morales», dijo tímidamente, «soy estudiante de primer año en la universidad. También soy latina. He tenido miedo de involucrarme políticamente porque no quiero ser vista como una amenaza. Pero después de escuchar sobre Isabela, me di cuenta de que no puedo dejar que el miedo me silencie». Dominic sonrió. «¿Cómo te llamas?» «Sofía». «Sofía, tienes razón al no dejar que el miedo te silencie. Pero también sé inteligente. Documenta todo, conoce tus derechos y encuentra aliados que te apoyen». Esa noche, Dominic le envió un mensaje a Isabela. «Conocí a una estudiante de primer año hoy. Tu historia la inspiró a ser políticamente activa a pesar de sus miedos. El impacto de tu coraje continúa extendiéndose». La respuesta de Isabela llegó rápidamente. «Eso es hermoso, pero Dominic, no es solo mi coraje. Es tu periodismo que amplifica estas historias. Es el agente Chen que tuvo el coraje de decir la verdad. Es el juez Hamilton que escuchó. Todos somos parte del cambio». Dominic guardó ese mensaje junto con todos los demás. Porque en algún lugar había una estudiante llamada Sofía encontrando su voz, y en algún lugar había una doctoranda llamada Isabela cambiando el mundo a través de la ciencia. Y en algún lugar había un sistema comenzando a reconocer que el perfil racial no solo es injusto, es peligroso. Y todo comenzó porque una joven se negó a ser definida por los prejuicios de otros. Porque un agente del FBI tuvo el coraje de decir la verdad. Porque un juez escuchó más allá de las acusaciones superficiales. Porque así es como cambia el mundo. Un acto de valentía a la vez. Una verdad revelada a la vez. Una historia contada a la vez. Y Dominic Morales seguiría contando esas historias. Porque eso era lo que hacía. Era una contadora de historias. Y las historias de justicia, de coraje, de verdad prevaleciendo sobre prejuicio, merecían ser contadas.